días, niños y niñas. Buenos días, papitos y mamitas. Nuevamente nos volvemos a encontrar el día de hoy para seguir trabajando y para que tú sigas aprendiendo. Pero antes de comenzar tienes que estar muy atento y sobre todo observando y escuchando. Y hoy día te voy a contar una pequeñita historia acerca de Pedro y Pablo. ¿Quiénes fueron Pedro y Pablo? Pues te voy a contar quiénes fueron. Pedro era un pescador, pero antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón. Él y sus hermanos se dedicaban a pescar en el mar. Siempre iban en su barquito y se dedicaban a la pesca. Cuando un día se apareció Jesús y le dijo a Pedro que lo acompañe. Entonces Pedro aceptó y fue a acompañar a Jesús. ¿Te acuerdas que yo te conté una pequeñita historia acerca de lo que le pasó a Jesucito? Pues justamente Pedro es la persona quien lo niega cuando el gallo canta 3 veces. Cuando el gallo canta 3 veces, le niega a Jesucito. Por más que él diga que no, negó a Jesús. Y así es como Pedro se vuelve su discípulo de Jesús y lo sigue en todo su camino hasta el día en que Jesús sacrifica su vida por nosotros. Pero una vez que Jesucito muere, Pedro sigue continuando con su predicación, sigue predicando. Ahí también aparece lo que es Pablo. Acá tenemos a Pedro y a Pablo. Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. ¿Y qué hacía? Él se dedicaba a perseguir a todos los judíos, a todos los cristianos. Pero un día el Espíritu Santo se apareció ante él y lo dejó ciego. Y es así como Saulo va buscando quien le pueda sanar sus ojos y uno de los discípulos de Jesús le sanó los ojos. Es ahí cuando Pablo se da cuenta de los milagros de Jesús y de los discípulos. Así que se cambia el nombre y se llama Pablo. Entonces Pedro y Pablo se dedican y se dirigen a todo el mundo predicando su palabra. Ellos son los que fundan la iglesia donde tú y yo vamos a escuchar a Dios y a contarle nuestros problemas o dificultades que tengamos en nuestra vida cotidiana. Todos los 29 de junio de todos los años celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo y nosotros lo conocemos como el Día del Papa, porque justamente ellos dos fundaron la iglesia y han fundado miles y miles de iglesias en todo el mundo. Y Jesús es donde le dice a Pedro que sobre él edificaría su iglesia. Es así como Pedro empieza a predicar la palabra de Dios y Pablo también lo sigue y entre los dos difunden toda la palabra de Dios que hoy en día nosotros seguimos leyendo a través de la Biblia. Ahora sí, mi pequeñito o mi pequeñita, antes de despedirme te dejo tu tareita. En casita vas a leer con papito y con mamita un poquito más de la historia de Pablo y Pedro. Cuídate mucho, pórtate bien, chau chau.